comenzando ya con nuestro mensaje, he titulado este mensaje Elegidos y Acompañados. Elegidos y acompañados. Bueno, son dos temas que nos vamos a dar cuenta lo que Dios habla acerca de ser elegidos. Yo espero que usted tenga esa convicción, ¿no? De que usted fue elegido por Dios. Yo creo y espero que usted no esté dudando todavía a estas alturas de la vida de ¿será que Dios me eligió a mí? ¿Será que Dios me llamó a mí? ¿Será que Dios me escogió? Porque quiero ratificarle hoy, hermano y hermana iglesia, aún de pronto la persona que hoy nos está acompañando por primera vez, Nidia, que por ahí vi el nombre, quiero decirles hoy a todos que Dios nos eligió y que si tal vez usted nunca había escuchado la palabra de Dios, hoy Dios le está diciendo yo te elegí. A uno nos eligió hace más de 20 años, en el caso mío, a otros de pronto 5, 6 años, 1 año, 2, 3 años, lo que llevemos en los caminos del Señor. Pero a todos Dios nos eligió. Y no solamente Dios nos eligió a nosotros, sino que Dios nos acompaña permanentemente y como lo leíamos aquí en el Salmo, desde ahora y para siempre. Él está con cada uno de nosotros. No estamos solos. Él no nos eligió y nos soltó para que nos defendiéramos como pudiéramos de ninguna manera. Él nos lleva tomados de su mano. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema, sobre ese título que he puesto este mensaje, elegidos y acompañados, pero vamos también a abarcar un tema y es derribando los argumentos. Definitivamente porque sabemos que muchas veces creemos que Dios no nos eligió o que tal vez Dios no nos quiere usar o ponemos 1001 argumentos para evadir, digamos, eso que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, vamos a comenzar y quiero que por favor me acompañe al libro del profeta Isaías, capítulo 41. Profeta Isaías, capítulo 41. Y qué bueno es que cada uno de nosotros, no sé si a usted le ha pasado, pero el ser humano por naturaleza siempre quiere estar acompañado, siempre quiere sentirse acompañado. De hecho, cuando el Señor creó al hombre y que se dio cuenta o no se halló ayuda idónea para él, pues le hizo a su ayuda idónea, la mujer que lo acompañara. Porque vuelvo y digo, por naturaleza el hombre necesita de las demás personas. El hombre necesita de una esposa, la mujer necesita de su esposo, luego ellos necesitan de los hijos y somos Dios nos creó con esa necesidad de socializarnos, de estar acompañados, de sentir que estamos con alguien, porque mucha gente incluso muere por soledad, mueren solos, sin nadie, porque mucha gente elige en su vida estar solos y definitivamente al final nos damos cuenta de que necesitamos de una compañía. Y qué bueno que nosotros podamos ver a través de las escrituras que Dios lo prometió desde un principio, que Él nos eligió y aparte de eso nos acompaña, no solamente por un periodo de nuestras vidas, sino que en el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, desde ese momento y para siempre, como lo veíamos ahorita en el Salmo, Él está con nosotros. Entonces, allí en Isaías, en el profeta Isaías, el capítulo 41, el versículo 9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo, mi sierva eres tú, te escogí y no te deseché. Entonces, mire tan hermoso esta palabra. Y de pronto muchos pueden decir, es que eso fue para el tiempo de Isaías, eso fue para ese profeta, eso fue para ese tiempo, eso fue para el pueblo de Israel. Pero nos vamos a dar cuenta que no solamente fue para ese tiempo, fue para ese pueblo,
esta palabra, sino que en algún momento esa palabra se hizo vida en cada uno de nosotros. Y lo primero que la palabra del Señor dice, y yo quiero, amada iglesia, yo deseo en esta mañana con todo mi corazón que usted se apropie de esta palabra que Dios está hablando en esta mañana, que usted se apropie, que usted la viva, que usted entienda que esto es lo que hoy Dios le está diciendo a usted, específicamente a usted. No le está diciendo únicamente a la familia de los santos o a la hermana Jenny, no, a usted, a cada uno de los que en esta mañana tenemos el privilegio de escuchar este mensaje de parte de Dios. Y Dios dice así, porque te tomé de los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? De algún lugar de este globo terráqueo, Dios nos tomó a cada uno de nosotros. Todos los que estamos hoy reunidos en este lugar, nacimos en Colombia, nacimos en un hospital específico, nacimos en un barrio, nacimos específicamente en un lugar. Y desde allí, dice la palabra, de los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? De algún lugar de esta tierra, el Señor dice que Él nos tomó. De tierras lejanas, dice la palabra, te llamé. A cada uno Dios nos llamó de diferentes maneras. Tal vez en el caso mío personal, vivía yo aún con mis padres allá en Bogotá, en el barrio Villas de Granada, y un vecino comenzó a hablarme del Señor. Yo lo evadía, yo me eludía de él, yo no quería escucharlo, pero desde allí Dios comenzó a llamarme, desde allí Dios comenzó a inquietarme, y él comenzó a predicarme, a enseñarme, y finalmente pues yo dije, bueno, voy a intentar, voy a ver qué es tanto lo que dice este vecino acerca de Dios. Y bueno, Dios me cautivó, Dios me tomó, y desde allí Dios me escogió, me llamó y comenzó a formarme. Igual, de pronto no sucede para todos igual. De pronto a alguna persona, como conocemos el testimonio del pastor Oscar Orjuela, a él el Señor se le reveló estando él en una habitación solo. Dios le habló, se le reveló y lo llamó desde allí. Entonces, pero de alguna manera Dios nos tomó de los confines de la tierra, nos eligió, y dice la palabra, y nos llamó. Te llamé, dice. Es algo personal, es algo que hoy nosotros debemos entender que es para nosotros. Él te está diciendo hoy a ti, hermano, hermana, que tal vez estamos dudando de, ¿será que Dios sí me llamó? ¿Será que Dios sí me eligió? Pues Dios hoy te está diciendo, yo te llamé, dice el Señor. Y te dije, mi siervo eres tú, mi sierva eres tú. Te escogí y no te deseché. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestros argumentos que todos tuvimos recién, el Señor nos llamó, pues a pesar de todo eso, a pesar de que al principio fuimos incrédulos, a pesar de que al principio tal vez no creíamos en la palabra, no creíamos en lo que Dios nos hablaba, mas sin embargo el Señor nos dice, yo no te deseché. A ninguno de nosotros Dios nos desechó en ningún momento. Él nos escogió, Él nos llamó, y Él nos está diciendo hoy, yo no te deseché. Quiero que me acompañe y vamos a ver la vida, algunos apartes de la vida de Moisés. Para esto quiero que por favor me acompañe al libro de Éxodo. Y vamos a mirar, porque es que Moisés fue uno de los que puso bastantes argumentos cuando Dios lo llamó. Y tal vez en algo podemos nosotros asimilarnos a Moisés. Capítulo 3 del libro de Éxodo. Estamos ya allí, entonces vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice en esta mañana. Estamos hablando primeramente de el entender que nosotros fuimos elegidos por Dios y que muchas veces nosotros podemos poner una serie de argumentos, una serie de cosas que así como Moisés y como lo vamos a ver, nos sucede a nosotros también, o nos sucedió quizás. Dice así la palabra del Señor, capítulo 3 del libro de Éxodo. Es titulado este pasaje Llamamiento de Moisés. Dice la palabra,
perdón, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lo primero que le sucede a Moisés es ese temor delante de Dios, ese miedo de saber que se había encontrado con Dios, de que Dios le estaba hablando, de que Dios le estaba diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice la palabra que entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego sigue diciendo allí, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, vemos aquí una situación en la vida de Moisés. Primero, Moisés era un pastor de ovejas. A Moisés su oficio era pastorear las ovejas de su suegro, como dice la palabra de su suegro Jetro, y él se la pasaba era con las ovejas. Desde allí el Señor, desde los confines de la tierra, el Señor se fija en Moisés. No por de pronto la elocuencia que tenía Moisés, porque ahorita vamos a ver, Moisés era una persona que tenía problemas en su hablar, era una persona que no se expresaba bien, era una persona que había estado, era rodeado tal vez de ovejas en ese momento. Y tal vez él nunca, y tenga la plena seguridad, iglesia, que él nunca se imaginó que Dios lo fuera a escoger a él en esa situación. Y Dios se fija en él y Dios tiene para él una misión. Él quiere encargarle una misión a Moisés, y era precisamente que su pueblo estaba en aflicción. Entonces, Dios se fija en Moisés. Y entonces en el versículo 10 le dice Dios a Moisés, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Tremendo encargo que le estaba dando Dios a Moisés, digámoslo así, un simple pastor de ovejas. Quizás nosotros podemos decir, pero ¿quién soy yo? Así como lo dijo Moisés más adelante, ahorita lo leemos, pero ¿quién soy yo para que Dios se haya fijado en mí, para que Dios me haya escogido, siendo yo nada? Siendo una persona que tal vez no tengo elocuencia, tal vez no sea una persona muy estudiada, tal vez no sea una persona muy preparada. ¿Quién soy yo para que Dios se haya fijado en mí? Y mire lo tremendo que Dios toma a un pastor de ovejas que había estado pastoreando únicamente ovejas, ese era su oficio hasta ese momento. Y mire lo tremendo, Dios simple y llanamente lo llama para que vaya y hable con el rey, digámosle así, con el presidente, con el faraón en Egipto, siendo él quien era. Y entonces, claro, pues una situación tan difícil para Moisés. Entonces Moisés le dice a Dios, versículo 11, ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, es el primer argumento que muchas veces opusimos hace un tiempo, o que aún tal vez continuamos colocando, diciéndole al Señor, Señor, pero ¿quién soy yo? Por eso la pregunta que hacía yo hace un momento,
y les hacía esta pregunta, bueno, ¿usted quién cree que ha sido elegido por Dios? Entonces, pues muchos levantamos la mano y dijimos, yo creo que yo he sido elegido por Dios. De hecho, la palabra por allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 15 o 16, no recuerdo bien, la palabra de Dios dice, o el mismo Señor Jesucristo habla diciendo que, dice, yo os elegí a vosotros, vosotros no me elegisteis a mí. Entonces, no es únicamente, o no fue únicamente para ese tiempo, no fue únicamente una promesa al profeta Isaías, al pueblo de Dios. Aún Dios sigue hablando y diciéndonos y ratificándonos y confirmándonos que Él nos eligió a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros ponemos argumentos, que nosotros le decimos a Dios, pero Dios, yo no creo, es que yo no me siento con la capacidad, yo creo que eso es mejor que llames a otro, es mejor que le encargues esa misión a otro, yo no me siento en la capacidad de hacerlo. Y eso fue lo que le sucedió a Moisés, y lo primero que Moisés dice es, ¿quién soy yo? Cuando Moisés hace como digamos, ese argumento, se lo pone al Señor, dice, ¿quién soy yo? Moisés de alguna manera se está sintiendo como yo no soy digno. Yo no tengo, ¿por qué te fijaste en mí, Señor? Entonces, ese es uno de los primeros argumentos que muchos tenemos muchas veces de creer o de pensar que para desarrollar ese llamado de Dios, tengo primero que pasar por muchos años de preparación, por mucho estudio, por muchas cosas, y definitivamente nosotros miramos y Moisés aquí era un pastor de ovejas, tal vez no tenía conocimiento de Dios, no conocía aún a Dios, no estaba preparado, pero Dios lo llamó en esa situación y en esas circunstancias. El versículo 12 dice, le responde el Señor, empieza el Señor a derribar esos argumentos. Él le respondió, ve, porque ¿qué? Yo estaré contigo, porque yo estaré contigo. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Y por eso, lo que decía hace un momento, ayer yo escuchaba lo que la hermana Jacqueline decía y ella ratificaba, o el Señor a través de ella diciendo, el Señor, yo estoy con ustedes, yo no te he dejado, yo no te he desamparado, yo estaré contigo, yo soy tu ayudador, yo soy quien está contigo, yo soy quien te tomo de tu mano derecha y te digo, yo estoy contigo. Y el Señor hoy quiere que nosotros entendamos que Él nos eligió y que aparte de que Él nos eligió, Él nos dice, yo estoy contigo. Cuando Él llama a Moisés, Él no le dice, ve Moisés, habla con Faraón y dile esto y haz aquello. No, es que Dios lo eligió, pero Dios le dijo, yo estaré contigo, yo voy contigo, yo te acompañaré. Y dice la escritura, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, ya Dios le está empezando a derribar los argumentos a Moisés, porque Moisés dice, pero ¿quién soy yo, Señor? Yo soy un simple mortal, un pastor de ovejas, pero Dios le dice, es que yo te voy a usar, yo estaré contigo, no es lo que yo sea, iglesia, no es lo que yo sea, sino es lo que Dios quiere hacer a través de mí. Es lo que Dios quiere glorificarse a través de mi vida y no lo que yo en mis fuerzas o en mis capacidades quiera hacer, sino que es Dios obrando en mí. Y dice Moisés, versículo 13, le dice otra vez a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé yo a ellos? Dice Moisés. Otro argumento pone allí Moisés. Es que no conozco a Dios. ¿Cuántas veces o se nos ha pasado nuestra vida cristiana con ese argumento? Es que yo primero necesito prepararme.
Primero necesito hacer un instituto bíblico para cimentarme bien en la palabra de Dios, y luego del instituto básico, entonces necesito hacer una teología más avanzada, y se nos puede pasar el tiempo, hermano, pensando que tenemos que tener una cierta preparación o pasar unos ciertos años para poder decir, ya estoy preparado, ahora sí voy a hablar del Señor. Y ya resulta que se nos han pasado los años de vida y hemos dejado de lado lo que hubiésemos podido haber hecho para que el reino de Dios se siga extendiendo en esta tierra. Y Moisés pone ese argumento, ¿no? Y es uno de los argumentos que muchas veces nosotros ponemos. No conocemos bien a Dios. Yo necesito primero conocerlo bien, tener esa seguridad, esa certeza, para que no tenemos ese temor quizás de que de pronto alguien nos argumente lo que nosotros les vamos a decir. Y eso le pasó a Moisés. Eso le pasó a Moisés. Y Dios le dice en el versículo 14, y le responde el Señor, o sea, le tumba ese argumento también. Y le responde diciendo el Señor a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese concepto, o esto lo que el Señor dice, el yo soy, significa de que Él es el Todopoderoso, de que Él es, para Él no hay nada imposible. Y Dios le dice a Moisés, ve y di que vas de parte del yo soy. Si nosotros miramos también en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor dice que nosotros no debemos preocuparnos por qué hemos de hablar, porque dice el Señor que en ese momento el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, nos dará de qué hablar, nos pondrá las palabras adecuadas, traerá los pasajes bíblicos que necesitemos para hablar, para predicarle a alguien. Y el Señor le dice a Moisés, yo soy el que soy, tú simplemente tienes que decir que yo voy de parte del yo soy, del Todopoderoso, del Creador del cielo, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay. El Señor le tumba un nuevo argumento a Moisés. Ese es el segundo obstáculo que Moisés tiene en su vida, ¿no? El primero, ¿quién soy yo? El segundo, bueno, pero y yo no te conozco, Señor, bien. Yo voy a decir, vengo de parte de quién. Ese es el segundo argumento, y es un argumento que nosotros adoptamos muchas veces en nuestra vida cristiana. Luego el versículo 15 dice Moisés, dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Nosotros vamos, iglesia, de parte de Dios. Dios está con nosotros. No somos nosotros, no son nuestras capacidades, no es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, sino que es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y no tenemos que menospreciarnos, mis hermanos, porque a veces pensamos que porque, vuelvo y digo, esos son argumentos que el enemigo pone porque no he estudiado lo suficiente, porque es que yo soy una persona muy humilde, muy sencilla. Hermano, Dios nunca mira eso. Dios nunca mira eso. Yo me ponía a mirar hace unos días atrás en el Evangelio según San Lucas, y miraba al principio del Evangelio que allí aparecen unas personas como el profeta, el sacerdote Zacarías, que Dios le permitió, simplemente habla la escritura unos cuantos versículos de él, y la misión de él era poder conocer al Señor Jesucristo. Vemos también allí cuando el Señor Jesús nace, que habían unos pastores por allá igual pastoreando ovejas, y se les revela a Dios y les dice, ha nacido el Salvador. Y eso es lo que habla de esos pastores, no se habla más de ellos. Luego habla también de una viuda por allá de hacía 84 años, y habla unos cuantos pasajes bíblicos de ella, pero habla de que esa mujer se la pasaba en el templo ayunando y orando, y no dice más nada de ella. Y entonces a veces pensamos
que ese llamado de Dios para nosotros significa de que yo tengo que ser una persona famosa que predica a multitudes, que hace grandes cosas, y no, mis hermanos. Dios nos eligió quizás únicamente para que pastoreemos 20, 50, 100 o para que pastoreemos multitudes o simplemente para que seamos una columna de oración en la iglesia o simplemente para que seamos unas personas que sirven dentro de la iglesia. Pero a cada uno Dios nos llamó y nos eligió con un propósito. Y luego dice el versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Entonces Dios viene y habla y le dice a Moisés: bueno, ahora la misión tuya es ir y hablar a Faraón de parte mía. Moisés sigue poniendo sus argumentos, todas estas cosas, y dice el capítulo 4, otro de los argumentos que pone Moisés, que es el cuarto argumento, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y ese también es otro de los argumentos, ¿no? Pero ellos no me van a creer. ¿Cuántas veces hemos dejado de pronto de compartir a alguien porque decimos: ¿para qué le hablo si no me va a creer? No me va a escuchar, entonces más bien no le digo nada. Pero es que vuelvo y digo, mis hermanos, no somos nosotros, es el Espíritu de Dios obrando en cada uno de nosotros. Pero ese es otro de los argumentos que nosotros muchas veces ponemos a ese llamado de Dios que nos ha hecho, a esa elección que Dios ha hecho de cada uno de nosotros. Y Dios le derriba ese argumento y le dice: Jehová, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él responde: una vara. Entonces, aquí el Señor le muestra, está tratando con los argumentos de Moisés. Le dice: bueno, está bien, Moisés. Tú dices que no te van a creer. Entonces, ¿qué tienes en tu mano? Le dice el Señor a Moisés. Y él mira: una vara, Señor. Entonces conocemos la historia, esa vara el Señor la convierte en serpiente. Luego el Señor hace que Moisés meta su mano en su seno y la saque y ve su mano llena de lepra. Luego el Señor le dice: vuelve y métela en tu seno, y la saca y otra vez está sana. Entonces el Señor le dice: mira, que soy yo el que va a obrar, soy yo el que va a hacer todo. Yo simplemente necesito que tú me seas un instrumento para mí. Y eso es lo que Dios hace de cada uno de nosotros, un instrumento para que la gloria de Dios se vea manifestada alrededor de las personas quizás que nos rodean, y que seamos nosotros esos instrumentos que Dios quiere usar. Y entonces, después de que Dios hace todo eso, y quiero aquí analizar una cosa muy importante, y es que el Señor le pregunta a Moisés: ¿qué tienes? Entonces, pues Moisés dice: la vara, Señor. ¿Qué tenemos nosotros para servirle a Dios? Muchas veces también podemos decir: pero es que yo no tengo nada, Señor. ¿Qué te puedo ofrecer yo para servirte? Y Dios ve que todo lo que tenemos nosotros, a Moisés, en este caso, lo llevó a la vara. Y nosotros, ¿qué tenemos para servirle a Dios? ¿Qué tenemos para realizar ese llamado que Dios nos ha hecho? Son argumentos, hermanos, que muchas veces tenemos y que nos impiden avanzar y creer que hemos sido elegidos por el Señor. El Señor hace todo esto y en el versículo 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Otro argumento que levanta Moisés. Ahora, ¿cuál fue su argumento? Su argumento ya no era de pronto, ¿y cómo voy, Señor? Y no me van a creer, y esto y aquello, sino ahora mi limitación, como aquí era una limitación física. Entonces, Señor, es que mire, mi limitación es que a mí me cuesta hablar, a mí me cuesta de pronto dirigirme, y más a un faraón, ¿sí? Que soy tardo para hablar, que mi habla no es fluida. Entonces, Señor, pues
tengo esa dificultad, yo creo que definitivamente búscate a otro, yo no soy apto, Señor, yo creo que es mejor que te fijes en otro. Y entonces le dice el Señor en el versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios le estaba diciendo, ¿acaso no soy yo poderoso para cambiar, para hacer milagros, para cambiar las circunstancias, para hacer las cosas diferentes? ¿Acaso no soy yo ese Dios? ¿Acaso no puedo yo, Moisés, quitar esa limitación que tú tienes? ¿Acaso no soy yo Dios? ¿Acaso no es Dios tan poderoso, mis hermanos, para quitar esas situaciones, esas circunstancias que nosotros ponemos como argumentos e impiden que nosotros avancemos en las cosas del Señor? Entonces, Moisés le dice, no soy hombre de fácil habla, esas limitaciones físicas. Y Dios siempre, mis hermanos, va a eliminar esas limitaciones que podamos tener y nos dota de lo necesario como Él quiere. Ahora, el Señor le dice esto a Moisés. Entonces, versículo 11. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Mire, tremendo. Uno dice, oiga, pero ese Moisés sí terrible, ¿no? Dios le está diciendo de una y de otra manera, Moisés, no te preocupes, Moisés, yo estoy contigo, mira lo que yo voy a hacer a través de ti, que la vara se convertirá en serpiente, el milagro de tu mano leprosa y luego sana, todo esto que Dios le está diciendo. Y entonces Moisés al final le dice, no, Señor, definitivamente no. ¿Sabes qué, Señor? Te ruego por medio del que debes enviar, o sea, como quien dice, envía a otro, Señor. Yo no, Señor, yo no. ¿Y cuántos de nosotros hemos puesto ese argumento delante de Dios? Señor, yo no, envía a otro. Yo no soy apto, yo no me siento en la capacidad, Señor. Más bien escoge a otro y mándalo. A mí déjame aquí quietecito. Yo estoy contento aquí recibiendo palabra. Yo me siento tranquilo los domingos, escuchando al pastor, a la pastora, escuchando a los hermanos. A mí déjame aquí quietecito y quietecita, envía a otro, Señor. Y Dios te está diciendo hoy, no, a ti te elegí, a ti te llamé de los confines de la tierra, a ti te escogí, a ti te llamé, y como leíamos en el libro, en el profeta Isaías, y no te deseché. A pesar de todos los argumentos que Moisés le puso a Dios, Dios no lo desechó. A pesar de que vemos que a Dios al final como que, mire, dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ya llegó un punto en que, así como decimos, no, ya la gota que rebosó la copa, Moisés, no, pero Moisés, te lo he dicho de una o de otra manera. Entonces ya Dios como que se enojó y como que dijo, no, aquí a Moisés tocó hablarle duro. Y se enojó, dice, contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual hará las señales. Mira esto tan tremendo. Ya Dios, ahí sí como se dice, bueno, ya Moisés, basta con tus argumentos. Ya basta, ya me diste todos tus argumentos, pero a pesar de todos tus argumentos y las limitaciones que tú ves en ti, que yo no veo, quiero decirte que a pesar de todo eso, yo te elegí a ti y punto. Se acabó la discusión, le dice el Señor. Bueno, listo. Tú tienes temor, tú tienes miedo. Está bien, voy a hacer que tu hermano, tu hermano te acompañe. Y miren lo que dice ese versículo 16 tan bonito. Dice,
Dice, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La compañía. El que Moisés se sintiera acompañado. Tal vez el temor de Moisés era sentirse solo. Bueno, Señor, tú me mandas, pero yo me siento solo, Dios. Entonces Dios dice, bueno, está bien, te voy a dar una compañía. Y le dio a su hermano. Y entonces ya como que tal vez Moisés se siente más tranquilo. Entonces, regresemos un momento al libro de Isaías. Entonces vemos primero que todo, iglesia, que Dios nos eligió. Que esos argumentos hay que derribarlos y que no hay que darle crédito a eso. Y lo segundo, versículo 10 del capítulo 41 de Isaías. Después del que el Señor ha dicho, yo te elegí, por eso el título de este mensaje, elegidos y acompañados. Ahora el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esta es la segunda parte. Y es entender, iglesia, de que usted no está solo, usted no está sola, que Dios nos llamó, que Dios nos eligió, que Dios nos escogió desde los confines de la tierra, como lo dice allí el versículo 9. Nos llamó, nos dijo, tú eres mi sierva, tú eres mi siervo, yo te escogí, y dice, y no te deseché. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Dios nunca nos va a desechar. Por más argumentos, por más cosas que nosotros pongamos delante de Dios, Dios siempre sigue y seguirá creyendo en nosotros, porque Dios nunca nos va a desechar. Y aparte de eso, Dios nos está diciendo hoy, yo te acompañaré, yo iré contigo, tú no estás solo. Y vemos que en esa discusión, digamos, o en esos argumentos que Moisés le pone a Dios, Dios le dice, Moisés, pero es que yo voy a estar contigo. No te preocupes, yo estaré contigo. Entonces, vemos allí que Él nos está prometiendo y dice que la palabra que Él siempre, ahí en el versículo 10, siempre estará con nosotros, siempre nos ayudará, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Por eso quise comenzar con ese versículo 8 del Salmo que leíamos, donde dice, desde ahora y para siempre. O sea, por el resto de nuestros días, para ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Entonces, vemos que Dios está con nosotros. Y quiero que nuevamente regresemos ahí a Éxodo capítulo 33. Ya Moisés ha avanzado, ya Moisés ha sacado al pueblo, ya ha sucedido todo esto, ya Dios se ha glorificado. Pero hay una parte en la vida de Moisés más adelante, cuando ya, digamos, Moisés ha superado muchos temores, muchos argumentos, y algo sucede allí en el versículo, capítulo 33, el versículo 1 en adelante, dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz,
no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Aquí ya ha pasado mucho tiempo desde que el Señor llama a Moisés. Ya Moisés se encuentra llevando al pueblo hacia la tierra prometida. Y el pueblo, como dice aquí el Señor, era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo terco, era un pueblo desobediente, era un pueblo que no le creía a Dios. Y Dios se cansó del pueblo y le dice esto a Moisés. Dice, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de tierra de Egipto. O sea, el Señor había llegado a un punto tal que él dijo, es que este pueblo es tan duro que es tu pueblo, Moisés, el que tú sacaste. Dirígelo tú, porque si yo sigo, me van a enfurecer que de pronto los voy a consumir. Más bien, hazlo tú porque yo ya no puedo, yo ya no quiero más. Entonces, más adelante, ahí unos versículos más, en el versículo 12, dice Moisés, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Mire que aquí Moisés tiene una conversación con Dios y Moisés dice, bueno, Señor, pero no entiendo, si tú me prometiste que ibas a estar conmigo, que tú me apoyarías, que tú estarías todo el tiempo conmigo, ahora no entiendo, Señor, por qué me siento en este momento solo como si tú me hubieses dejado. Y dice el versículo 13, dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, Moisés le aclara, bueno, Señor, tú me dices que el pueblo que yo saqué, pero recuerda que este es pueblo tuyo. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y le dice el Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Y el Señor le dice, tranquilo Moisés, yo estoy contigo. A pesar de que este pueblo me tiene airado, pero yo estoy contigo, Moisés. No te preocupes que yo estaré contigo, yo te acompañaré, yo te mostraré el camino por donde debes ir, yo no te voy a dejar a ti, Moisés. Y es para Moisés eso fue una aliciente a su vida, porque el sentir que Dios estaba con él le dio fuerzas para continuar. ¿Cuántas veces de pronto nosotros, iglesia, hemos sentido que tal vez Dios está lejano a nosotros? Pero Dios siempre ha estado con nosotros. Y mire que esta compañía de Dios viene, vuelvo y digo, desde la antigüedad. Dios siempre ha estado con el hombre. Desde que creó al hombre, a Adán, a Eva, ahí estuvo Dios. Y Dios ha estado en la historia del hombre siempre presente. Después de eso, ahí en el libro de Josué, un poquitico más adelante, vemos que eso el Señor vuelve y se lo ratifica a Josué, capítulo 1, versículo 5. Dice el Señor, nadie le dice a Josué, porque ya Moisés había terminado digámoslo así, su ministerio, y le dice Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pastor, eso fue para Josué. Ay, hermanos, el Señor sigue hablando de la misma manera. El Señor sigue diciéndonos a nosotros. Y eso quiero que lo miremos ya para finalizar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Que no es únicamente para Moisés, no es únicamente para Josué, no es únicamente para aquellos hombres que Dios llamó en la antigüedad, sino que dice el Señor Jesucristo, capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, versículo 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire la promesa. Termina este evangelio con esta promesa. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, miren iglesia, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esta promesa no es únicamente para el tiempo de Moisés, de Josué, de Isaías, sino esta promesa nos está cubriendo hoy a todos nosotros como iglesia. Y he aquí, yo estoy con ustedes, con usted, mi hermana, con usted, mi hermano, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios no nos ha dejado nunca solos. Dios está con nosotros. Dios nos acompaña. ¿Por qué? Porque Él nos escogió, porque Él nos eligió, porque desde los confines de la tierra nos escogió, se fijó en nosotros, sin tener nosotros absolutamente nada, iglesia. Dios no elige a personas con carrera universitaria. Dios no elige a personas que tengan mucho dinero. Dios elige a quien Él quiera y a los corazones que Dios vea que puede usar y que Dios pueda moldear de acuerdo a su voluntad. Váyase hoy en su corazón con este mensaje, mi hermano y mi hermana. Dios lo eligió a usted. Dios lo eligió a usted. Quizás hoy a través de este mensaje, de esta palabra que Dios nos dio, muchos estaban dudando. Muchos podían estar pensando de que, pues sí, mi llamado es a simplemente escuchar el mensaje, pero definitivamente hay un llamado de Dios. Él nos eligió y hoy Dios nos dice a todos, no temas, porque yo estoy contigo. No temamos, iglesia. Él está con nosotros. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si quizás hoy nos sentimos con desmayar en nuestras fuerzas, Él hoy nos dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él renueva nuestras fuerzas, iglesia. Y dice el Señor, además, siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. ¿Qué quiere decir eso? No estamos solos, mis hermanos. Él siempre está ahí para ayudarnos. ¿Cuántos necesitamos ayuda de parte de Dios? ¿Cuántos nos sentimos, vuelvo y digo, cansados, agobiados, afligidos? Sentimos que tal vez Dios no nos escucha, pero iglesia, hoy Dios nos está diciendo, siempre te ayudaré. Y esa palabra siempre no es en algún momento de nuestra vida, es mientras estemos en esta tierra. Él siempre nos ayudará. Él siempre nos sustentará. ¿Qué sustento necesitamos hoy? Alimento, recursos, salud, lo que sea que necesitemos. Él nos dará ese sustento. Con la diestra de mi justicia. Quizás hoy muchos estaremos diciendo, como dice allí esa enseñanza que el Señor Jesús nos habla en el Evangelio según San Mateo. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque todas estas cosas, dice el Señor, todas estas cosas buscan los gentiles. Pero nosotros, sus hijos, Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Y dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Ahí el Señor nos está diciendo, yo te sustentaré, yo te ayudaré,
yo te daré fuerzas, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hoy Dios quiere que nosotros, iglesia, podamos reflexionar por un momento en esto que Dios quiso que escucháramos el día de hoy. Dios, primero que todo, desea que entendamos que Él nos llamó, no importando quiénes éramos, ni absolutamente nada, ni qué capacidades teníamos, simplemente nos eligió, nos llamó, nos escogió y no nos ha desechado. Segundo, que podamos hoy tener claridad de que Él está con nosotros, de que Él nos acompaña en todo momento, de que no estamos solos, no estamos solos. No permita, hermano, hermana, que esos argumentos que el enemigo muchas veces pone en la mente de hacernos pensar o que creamos que Dios no está con nosotros, esos argumentos no podemos darles lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos entender que Dios nos llamó, que Él nos eligió y que Él está con nosotros. Amén. Si tal vez, mis hermanos, hoy podemos sentirnos de esa manera, podemos sentir que Dios se olvidó de nosotros, que quizás Dios me escogió por accidente a mí. No es así. Hoy Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que Él nos ama tanto, que con nuestros defectos, nuestras virtudes, tal como somos, Él nos eligió y no nos ha dejado solos. Él está con nosotros. Y por eso quiero que le demos gracias a Dios en esta mañana, que seamos agradecidos con Dios y que no nos sintamos de que no merecemos que Dios se haya fijado en nosotros. Moisés puso muchos argumentos. Moisés puso aproximadamente unos 6 argumentos, le puso a Dios. Y Dios todos se los derribó. Porque Dios no se fijó en sus argumentos, ni Dios se fijó en si era capaz o no era capaz, si tenía una limitación física. Dios no se fijó en eso. Dios lo quiso usar como instrumento y Dios estuvo con él siempre, desde que lo llamó hasta cuando terminó su misión que le había sido encomendada por Dios.